Cuando se trata de prevenir, también hay que tener en cuenta que el botiquín que tenemos en nuestra casa es supremamente importante. Lo mismo, el botiquín que cargamos en nuestro carro. Carlos Augusto Castaño está con nosotros en el día de hoy. Él es instructor de la Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia y quien con más autoridad para contarnos precisamente qué se debe llevar y qué no se debe llevar, y sobre todo cuáles son los botiquines que definitivamente no nos van a servir para nada. Carlos, bienvenido. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes, televidentes. Como vos lo decías, es importante entender y comprender que no todos los botiquines nos van a servir en todos los eventos. Sí. Entonces es importante que entendamos que nuestros hogares, con nuestros vehículos, incluso hasta nuestras mismas motos, o incluso cuando salimos de paseo con nuestros amigos, sí, con nuestra familia, es importante tener como mínimo un mini botiquín que me ayude a dar respuesta a cualquier tipo de situación que se me pueda presentar. Pero ese mini botiquín no es la cajita que encontramos así. Obviamente, Lina, ese nunca nos va a servir para nada. Sí. Y generalmente es el que tenemos en los vehículos y no es un gran error, simplemente por cumplir una norma, y la norma obviamente no nos va a dar una respuesta con ese elemento como tal que es el botiquín. Claro, el botiquín es un elemento fundamental que nos ayuda no solo a salvar las vidas, nuestras propias vidas, sino la vida de otras personas que en un momento necesitan de esto. Claro que por eso sí. Es importante contar con elementos básicos, Lina, que nos ayuden a dar respuesta. Obviamente debemos de contar con un elemento que nos ayude a guardar esos elementos básicos, que nos sirvan de protección y de barrera, que además permitan que permanezcan limpios y que no se ensucien a medida que vamos avanzando. Claro que sí, eso es un botiquín con muy buen espacio y permite guardar todo lo que usted nos va a decir a continuación. Claro que sí, Lina, es muy importante entender y comprender que en nuestros hogares debemos de tener un botiquín así de grande, supongamos que no es así de grande, pero sí podemos tener un botiquín un poco más pequeño, pero no como la cajita chiquita que no nos va a dar ningún tipo de colaboración y ayuda. Claro que sí. ¿Qué necesitamos en nuestros hogares, familias? En nuestros hogares y en nuestros vehículos, que necesitamos el botiquín de primera respuesta siempre, para las personas que no saben de primeros auxilios o que de pronto saben un poquitico de primeros auxilios, sí, pero hay que entender que estos botiquines hay veces le ayudan a otras personas, claro, que de pronto tenemos un poco de conocimiento que en un momento determinado nos permiten ayudarle a salvar la vida a otros. Sí. ¿Qué es lo fundamental? Que tengamos líquidos como el agua, microporo, tijeras, gasas, sales de rehidratación oral, vendajes triangulares y vendajes en rollo, bajalenguas, una manta térmica. ¿Esa manta térmica viene en esa presentación? Viene en esta presentación, Lina, y nos permite dos cosas. Ajá. Cuando hay pacientes, por ejemplo, que tienen problemas, por ejemplo, con el calor o con el frío, sí, la manta permite utilizarse de dos formas. Uno, cuando el paciente presenta hipotermia, o sea, por baja temperatura, sí, o por lo contrario, cuando aumenta la temperatura y hay que disminuir la temperatura. La manta térmica me permite ese tipo de procedimientos. Es muy básica, es muy elemental, es una cosa que nosotros deberíamos de tener no solo en el vehículo, sino también en nuestros hogares, en esos botiquines que debemos de tener en un momento determinado, que toda la vida nos han recomendado para que en un momento determinado de una urgencia o una emergencia simplemente sea cogerlo y llevarlo. Claro. ¿Listo? Sí. Específicamente para casos de temblor de tierra, algunas situaciones de desastres naturales que obviamente nos sirven de primera respuesta. Así es. ¿Qué demás debemos de tener ese botiquín? Guantes, como lo hemos venido trabajando, muchos guantes, unas tijeras corta todo, y un elemento fundamental que, si bien nos ayuda a dar respuesta en un momento determinado con nuestros hijos cuando se fracturan, va a servirnos de ayuda para cualquier tipo de procedimiento, sí, de una persona que se lesiona en un vehículo, en una bicicleta, en una moto, y que obviamente lo que nos va a permitir es inmovilizar esa parte lesionada del cuerpo de ese paciente. Ya. Entonces son elementos que son fundamentales, que son básicos de trabajar, que prácticamente ellos se manejan por sí solos, y que simplemente lo que nosotros necesitamos es tenerlos a la mano para poderle ayudar a prestar esa ayuda al otro. Así es, ya sabemos entonces que los elementos son fundamentales. Vamos a dejar a un lado algodón, alcohol y también las pastillas o medicamentos. Y tenemos en cuenta que vamos a cargar guantes, tenemos estas benditas. Benditas, curitas. Exactamente, curitas. Tenemos el microporo, el esparadrapo también. El microporo. ¿Qué tenemos gasas. acá? Las gasas. Gasas. Sales de rehidratación oral, supremamente fundamentales e importantes. Sí. Agua. Sí. Una manta térmica. Vendas triangulares, vendas en rollo, y el elemento, la iodopovidona, que es el elemento que nos permite limpiar las heridas en un momento determinado, siempre teniendo presente que, a todos los pacientes no se les puede aplicar el yodo. Claro que sí. Bueno, lo más importante es entonces que lo hagamos en nuestra casa, que lo tengamos, ojo, no es solamente para cuando vamos a salir de viaje en el carro, lo debemos tener de manera permanente y no solamente por cumplir una norma. Y qué tan rico que también lo podamos tener en nuestra casa para que sea totalmente efectivo. Carlos, muchísimas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias a ustedes. Ya sabemos entonces que esta y más recomendaciones las pueden encontrar aquí en Muy Femenino.